Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Les saluda el hermano Alfredo en este tiempo de la palabra del Señor, en esta clase de manual del discipulado. Hoy vamos a tocar la lección número 10, que lleva como título La gracia. ¿Se recuerdan? La lección anterior fue el pecado y ahora que sigue, la gracia. Bendito sea el Señor. El versículo a memorizar, hermanos, es Romanos 5:8 y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuándo muestra su amor para con nosotros, hermanos? Cuando somos pecadores. Nosotros no hacemos esto. Nosotros, si alguien se porta bien, pues lo consideramos buena persona. Pero si alguien se porta mal, es mala persona y no le demostramos ningún amor, ningún afecto. Dios es todo lo contrario, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea su santo nombre. Así es que vean ustedes el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros los pecadores. Para hablar de la gracia, hermanos, vamos a desarrollar esta lección en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo lo que escuchamos, para que no seamos oidores, sino hacedores de su bendita palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pido que seas tú obrando a través de esta lección, que traigas edificación y crecimiento a nuestras vidas. Oro por mis hermanos y hermanas que están escuchando ahí en sus casas. Espíritu Santo, levántalos con hambre de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar de lleno, hermanos, pero déjenme les digo antes de empezar que esta historia del Hijo Pródigo es la historia de todos nosotros, es la historia de la humanidad y es la historia de cada uno de nosotros que fallamos, pecamos, le exigimos a Dios y nos vamos como muchachos rebeldes, lejos, a despilfarrarlo todo. Y Dios, en su infinita misericordia, siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Entonces, por favor, ahí en su casa, abran sus Biblias para que ustedes vayan leyendo juntamente conmigo la Escritura. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Este papá tenía 2 hijos, y el menor de ellos ya no quiso estar en casa. Se aburrió de la vida que llevaba al lado de su padre. Lo mismo. ¿No les suena familiar el lema? En la iglesia, ¿cuántas veces repetimos lo mismo? Y el diablo muchas veces está susurrando al oído que está aburrido. Lo mismo de siempre. Pero que Dios tenga misericordia y nos ayude a permanecer, a ser fieles hasta la muerte. Pero ¿se han puesto a pensar ustedes en el tiempo en que esta parábola tomó forma y lugar? El insulto que era para el padre, que la herencia se repartía cuando el papá moría. Entonces este joven estaba tan cegado que él quería disfrutar la vida y hacer lo que a él le placiera, que le está diciendo: muérete ya, repárteme lo que me corresponde. O sea, no me importas tú, yo quiero lo que tú me vas a dejar y lo quiero ya, ahorita mismo. Y hubiera sido tal insulto, hermanos, que un papá de esta época bien lo podía haber corrido y haberle dicho que ya no tenía parte en la herencia: no eres mi hijo, lárgate de la casa, no quiero que estés aquí. Sin embargo, el papá de este muchacho nos sorprende con su
con su respuesta. Dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, y dice, y les repartió los bienes. Jesús en una ocasión, hermanos, cuando después de la alimentación de los 5,000, dice que una multitud le seguía y Él los confronta y les dice, ustedes me buscan no porque creen en mí, sino porque les di de comer y se saciaron. Y dice que desde aquel entonces muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces hasta los discípulos que andaban con el Señor se sintieron ofendidos, y muchos que empezaban a caminar a querer andar con el Señor. Y mientras ellos estaban discutiendo el tema, si nos vamos o nos quedamos, Jesús se aparece y les dice, ¿se quieren ir? Váyanse. Y ahí viene la declaración de Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Se quieren ir? Váyanse. Dios no nos tiene a la fuerza, hermanos, ni sirviéndole, ni como sus hijos. Y en veces estamos en la iglesia, pero no le estamos sirviendo al Señor. Tenemos, decía el pastor, tenemos un pie en el mundo y uno dentro de la iglesia. Nuestro corazón no está ahí. Y yo no estoy diciendo que se vayan. Lo que estoy diciendo es entrégate al Señor con todo tu corazón. Porque ni es una cosa ni es la otra. La Biblia también nos da el ejemplo de los fríos y los calientes, y también habla de los tibios. Y el tibio es ese, el que ni es una cosa ni es la otra. Bueno, este muchacho se cansó, se hartó de la vida que llevaba, pide su parte de la herencia. El papá no trata de razonar con él, tal vez lo vio que estaba pues totalmente convencido y decidido de lo que quería hacer. El papá se va a su caja fuerte, saca la equivalente a la mitad de la herencia y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Para qué quería los bienes? Pues para despilfarrarlos, para vivir perdidamente. Es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando nos apartamos y nos vamos del Señor. Perdición, hermanos. O sea, nos perdemos totalmente. Pensamos que va a ser una vida llena de diversión y de cosas, pero en realidad dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Este hijo pidió su herencia y no la supo valorar ni la supo cuidar. Y dice que gastando todos sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vean ustedes la condición de, aparentemente el papá de este muchacho era un hombre rico, un hombre que tenía mucho dinero. Entonces les dio una vida muy llena de lujos y comodidades, pero no la supo valorar. El dinero se le fue, hermanos, entre las manos como agua. No le duró nada. Y ahora llega el momento en que no tiene ni para comer. Anda como un mendigo, sin tener hogar, sin tener abrigo, sin tener familia y sin tenerlo nada. ¿Les suena familiar la escena? Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero, hermanos, donde quiera hay vagabundos, llenos. Nunca había visto yo tanto en mi vida. Que Dios los ayude y que Dios se revele a la vida de cada uno de ellos. Dios es un Dios de misericordia. Pero ¿cuántos de nosotros espiritualmente podríamos andar vagando? Y vean, algo que yo lo he mencionado anteriormente, los que me conocen, es que el papá, con la capacidad económica que tenía, no manda a su siervo de más confianza y le dice, oye, pues vete detrás del muchacho y cuídalo. Asegúrate que no le falte nada. O tratar de convencerlo, mandarle una carta y decirle, hijo, regresa, te estamos esperando. Vean ustedes cómo el papá lo deja a que él decidió y ahora que él sea responsable de sus decisiones propias.
Eso nos falta a nosotros, hermanos, mamás, papás, a ti te estoy hablando. Nos falta a nosotros el confiar en Dios, escúchame, que Dios va a hacer la obra. Estamos orando por los hijos, estamos orando por los rebeldes, o le pedimos al pastor, le pedimos oración en cadena nacional, todo el mundo está orando, pero en veces tú no estás haciendo tu parte. Que en cuanto le duele un dedo sales corriendo, déjalo que Él decidió hacer esto, ahora que Él salga de esa. Porque en las manos del Señor Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Y este hijo pródigo aún no se arrepiente, pero ahorita ya empieza a apretar el hambre y la necesidad de estar en la calle. Pero vean ustedes la vergüenza, no solamente de no tener nada, sino que lo mandan a cuidar cerdos. Que para los judíos, hermanos, esto era lo más detestable. Los judíos no eran criadores de puercos, porque el puerco era un animal inmundo, no se lo podían comer, no lo podían tocar, no podían hacer nada. Y los que conocen de puercos, hermanos, pues por eso el nombre, porque son puercos, son cochinos. Y los desechos de los puercos y el lodo y todo. ¿A dónde llega la condición de este muchacho? Después de haberlo tenido todo, ¿dónde termina cuidando cerdos? Una abominación. Sin embargo, pareciera que todo esto era necesario para el proceso de cambio, de transformación, de arrepentimiento. Porque dice el 17, volviendo en sí. ¿Qué creen ustedes que quiere decir volviendo en sí? Hasta que no perdió todo el dinero, hasta que tuvo hambre, hasta que estaba con los desechos de los puercos hasta el cuello y la pestilencia donde estaba viviendo, hasta entonces volvió en sí. Y volvió en sí. Nos dice que como que estaba ido de la mente, como que había perdido el sentido cuando hizo todas las locuras. Y yo creo que todos nos identificamos con esta frase, ¿no? Volvió en sí. De que algunas veces nosotros no entendemos por qué los hijos o nosotros mismos hacemos lo que hacemos. Necesitamos volver en sí, necesitamos recapacitar. Y dice el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando no estás en el Señor, hermanos, estamos padeciendo hambre. Parecemos vagabundos porque nuestro hogar está en el cielo. Dijo Jesús, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuestro hogar celestial está en el cielo. Jesús fue a preparar lugar. Pero ahorita parece que andamos vagabundos en este mundo y estamos perdidos. Jesús dijo que fuéramos en pos de Él, porque Él es el camino al cielo. Este joven se había perdido, se había extraviado y ahora está recapacitando. Y se pone a pensar que los jornaleros, hermanos, eran la segunda categoría de empleados, porque había trabajadores, los que vivían en casa, y estos se quedaban ahí, tenían derecho a la comida, tenían derecho a muchos beneficios, pero los jornaleros eran nada más por temporadas. Cuando había la cosecha, ellos no tenían derecho a quedarse en casa, no tenían derecho a la comida, no tenían derecho a nada, pero aparentemente este hombre, el papá de este muchacho, era un buen patrón que hasta los jornaleros les daba de comer. Hasta los de menor rango tenían mejor comida de la que él estaba disfrutando. Y esto es en veces yo creo que lo que necesitamos, dejar que Dios haga la obra en estas personas, para que volvamos en sí, para que recapacitemos y volvamos al hogar. Y dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él está recapacitando mientras está cuidando a los cerdos y dice que anhelaba comer de la comida, llenar su estómago, el hambre que tenía de lo que estaban comiendo los cerdos.
Pero mientras está sufriendo y viendo todo esto, está recapacitando y dice, voy a volver. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué te cuesta recapacitar, arrepentirte del mal que estás haciendo y volver al hogar? Y aquí, hermanos, está el mensaje de la gracia divina. Que cuando el hijo pródigo se va, le dice, Padre, dame. Está exigiendo. Yo quiero que me des. Yo merezco la mitad de la herencia porque soy tu hijo. Yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me des. Yo quiero que tú me prosperes. Pedir, pedir, pedir. Pero fíjense la actitud de un hijo arrepentido. Ahora ya no está diciendo, dame, sino ahora está diciendo, hazme. Hazme lo que tú quieras. Hazme el menor de los siervos. Ya no estoy exigiendo lo que me merezco por ser hijo tuyo, porque no soy merecedor de nada. Pero hazme como uno de tus siervos. Oh, bendito sea el Señor por su misericordia. Y dice 20, y levantándose vino a su padre. Fíjense, levantándose de la condición en la que estaba, levantándose del suelo caído, mugroso, levantándose de esa actitud. Él comenzó el camino a casa, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. El papá parecía que lo estuviera esperando, porque dice que desde lejos lo vio. Y cuando el papá lo vio, lo reconoció y corrió a él. Leía en la lección, hermanos, que incluso para una persona de edad, el correr era una vergüenza, era algo humillante. Porque los viejos de aquella época pues caminaban como una manera de respeto. Incluso al correr tenían que levantarse su túnica por la manera en que se vestían. Entonces pues en cierta manera se veía algo de su ropa interior. Entonces era una humillación para sus criados que él tenía o la familia que él corriera. Pero vean cómo se humilla el papá y sale corriendo a recibirlo. El hijo viene todavía en la mente practicando lo que le va a decir al papá cuando llegue y lo encuentre. Y el papá llega y lo abraza y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Vean ustedes que cuando él llega con el padre no le reclama. Y esto me lleva a pensar a mí que nosotros como papás, ¿cómo somos en veces? O cualquier persona cuando viene a pedirnos perdón. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Una actitud de yo soy mejor que tú y ya te diste cuenta lo que eres. Ahora sí vienes a pedir. Ya te llenaste de todo lo que comiste allá, lo que hiciste, lo que no hiciste. Vean ustedes que esta no es la actitud del Padre. El Padre corre, lo abraza y lo besa. Y lo segundo que empieza a hacer, empieza a dar órdenes. Empieza a dar órdenes a sus criados. Y lo que les dice, tráiganme la mejor ropa. Y esta ropa estaba designada, hermanos, pues para una ocasión especial, para alguien muy importante. Y de haber sido un muchacho malcriado, rebelde, despilfarrador. O sea, yo creo que el hijo no alcanzaba a comprender todo lo que estaba ocurriendo. Que fue una respuesta totalmente diferente a lo que él se hubiera imaginado. El papá, en lugar de recriminarle, viene a encontrarlo y en lugar de darle una bofetada o de haberle dicho algo malo, simplemente lo besa y lo abraza. Y ahora empieza a decir, tráiganme la mejor ropa, tráiganme
un anillo para ponerlo en su mano. Y esto del anillo, hermanos, le estaba devolviendo su posición en la familia, porque el anillo era una autoridad y como hijo tenía autoridad. Y lo tercero que manda pedir el papá después del anillo, dice, traer el becerro engordado y matarle. Este animal, hermanos, era alimentado especial para un banquete, para una boda, para una celebración extremadamente fina. Era reservado nada más para esto. Y este papá, el hecho de que su hijo regresara, era una razón para hacer una fiesta de tal magnitud. Imagínate que dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando hay un pecador arrepentido. ¿No somos nosotros el hijo pródigo? Cuando reconocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y venimos a Él y nos arrepentimos. Oh, bendito sea su nombre. Y termina la historia diciendo, traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Oh, bendito sea el Señor, hermanos. Esta es la gracia divina, hermanos, que nosotros sin merecer nada, Cristo vino a morir por nosotros los pecadores. Y hay fiesta en el cielo, porque Jesús vino a mostrarnos el camino de regreso a casa, para no andar perdidos vagando en este mundo sin fe y sin esperanza. Mi oración, hermanos, es que esta lección nos ayude a crecer, que si nosotros pecamos, Jesús murió por nosotros los pecadores. Si no lo conoces, Jesús es el camino para llegar al Padre una vez más. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Confirma el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús yo oro y te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, el hermano Alfredo.